Parte de el diseño de una clase como esta es obviamente crecer en el entendimiento de la palabra. Cuando hacemos estudios con este tipo de enfoque, la idea es conocer más a fondo la herramienta más importante que tenemos en la vida, que es la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, en la medida entonces en que conocemos la palabra, automáticamente eso significa que conocemos más de Dios, porque Dios se revela en su palabra. La idea es que esto nos habla de lo que Dios ha declarado, de lo que Dios ha revelado, lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él espera. Pero el tercer aspecto quizás es todavía el más importante. En la medida en que conocemos la palabra, en la medida en que conocemos de Dios, entonces debe haber una respuesta nuestra. Y la idea es que nos enamoremos más de Él. Y la idea es que seamos apasionados por su palabra. Y la idea es que encontremos cada vez más deleite en ella, más interés en escudriñarla, más interés en dedicar tiempo. La palabra de Dios es lo más importante para nuestras almas, porque la palabra de Dios es operativa. Ninguno de nosotros tiene ese poder. A veces me gusta ilustrar mucho en la consejería. Usted puede ir donde un hermano y decirle: yo te quiero mucho, tú no te imaginas lo especial que tú eres para mí, y todo eso está muy bonito. En muchos casos es necesario, pero eso no cambia a nadie. Nuestras palabras no cambian a nadie. Sin embargo, cuando Dios habla, es imposible que el alma quede igual. Entonces la idea aquí es no solamente llenarnos de tecnicismos. La idea es no simplemente entender un poco más qué Dios ha dicho. La idea sobre todo es cómo yo voy a responder a este asunto. Cómo mi vida puede ser aún más apasionada por eso. Así que déjenme tomar un par de minutos y repasar muy brevemente lo que se ha cubierto hasta aquí. El pastor Miguel básicamente lo ha enseñado. En el capítulo 1, lo primero que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, comienza a revelar las riquezas que tenemos en Jesús. Después de un saludo en los primeros 3 versículos, él habla de las bendiciones espirituales del creyente. Primero, las bendiciones que recibimos directamente del Padre, nos escogió, predestinó, aceptó en Cristo. Las bendiciones que recibimos directamente del Hijo: redención, perdón, revelación, una herencia. Las bendiciones del Espíritu Santo como sello y garantía. Y el apóstol Pablo cierra este primer capítulo con algo extremadamente impresionante, y es el apóstol mostrando amor en una vida de oración. Es lo que se conoce en Efesios como la primera oración de Pablo. Y eso va a ser muy importante porque ahorita vamos a venir aquí. Entonces el apóstol Pablo arranca la carta de Efesios hablándonos de eso que somos en Cristo. Más detalladamente, en este capítulo 1 se resalta esas bendiciones espirituales del creyente. Toda la Trinidad está envuelta en lo que hemos heredado por causa de esa salvación. Como decíamos, el Padre nos escoge. El Padre desde antes de la fundación del mundo nos ha predestinado. El Padre nos acepta como hijos. ¿Cuál es la labor de la segunda persona de la Trinidad en todo eso? Jesús, redención, fue a una cruz, pagó por nuestros pecados, logró el perdón de nuestros pecados. Todo el misterio de lo que Dios es para nosotros encuentra una única persona para hacer posible esa revelación, y eso es Jesús. Y Jesús ha comprado una herencia eterna para nosotros. Y no solamente eso, entra la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y básicamente las Escrituras usan esa terminología. Él sella la obra de esa salvación en nosotros. La idea es, de toda la Trinidad, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sella esa obra de salvación en nosotros. Y por así decirlo, son la garantía de que estamos caminando con Dios. El segundo capítulo
Entonces lo que el apóstol inspirado por Dios va a hacer es despertar en el hombre esa necesidad de tener esas riquezas, de alcanzar esas riquezas. Y habla de la condición natural del hombre delante de Dios. Los primeros 3 versículos declaran la sentencia más trágica que un ser humano puede escuchar con relación a su vida espiritual. La condición del hombre fuera de Cristo. Habla, está muerto, está inclinado al mal, es hijo de ira. Y el versículo 4 introduce la frase más dulce de toda la Biblia. Eso era naturalmente, pero Dios hizo lo que solo Dios podía hacer. Eso éramos, pero Dios en Jesús se manifestó. Y el efecto de esa salvación aplicada a los gentiles, donde estamos nosotros, esa salvación se extendió no solamente al pueblo judío, como se trataba prácticamente y se declaraba en el Antiguo Testamento. Ahora Pablo introduce que esa preciosa salvación se ha extendido también a nosotros, que somos los gentiles. En ese capítulo 4, los teólogos hablan mucho de que la salvación se presenta a través de preposiciones, todas relacionadas con Jesús. Y la idea es esta: fuera de Cristo lo que hay es perdición. A través de Cristo lo que hay es salvación. Y en Cristo nosotros experimentamos lo que es la santificación. Todo el evento relacionado con Dios está íntimamente determinado por Jesús en nuestras vidas. La dinámica que juega Jesús en nuestras vidas determina en esencia nuestra condición espiritual. Para el hombre fuera de Jesús, entonces lo que hay es condenación, lo que hay es perdición. Una vez el hombre alcanza la fe, entonces a través de Jesús alcanzamos ese perdón y reconciliación. Y finalmente hoy en día, por causa de la obra maravillosa, estamos en Jesús, posicionados en Él. El pastor Miguel le acentuaba mucho esto en la clase pasada. Estamos en Cristo, necesitamos a Cristo para seguir respirando, para seguir viviendo, para seguir siendo transformados. El texto clásico es Juan capítulo 15, cuando el Señor Jesucristo dice: porque sin mí nada podéis hacer, absolutamente nada. Ese es el capítulo 1 y ese es el capítulo 2 que ya hemos visto, así que eso es un vuelo de pájaro. Vamos al capítulo 3 de Efesios en esta noche. Y yo quisiera comenzar con una visión a 55,000 pies de altura con relación a este capítulo número 3. Ustedes saben, yo soy un diseñador gráfico frustrado, así que me gusta la gráfica. Hay 3 principales componentes. Eso no está ahí para que usted intente leer las letricas que están adentro. Pero la idea es, los primeros 13 versículos de este capítulo 3 es lo que se conoce como el ministerio de Pablo a los gentiles. Hay algo que consume la vida del apóstol con relación a los gentiles y relacionado al evangelio de Jesucristo, que se cubre en esta primera parte del capítulo 3. Luego, lo que encontramos es que Pablo ora otra vez por los efesios. 6 gloriosos versículos en este capítulo de lo que es una oración. No solamente una oración pastoral, sino una oración que todos nosotros debemos imitar. Y yo lo que espero en esta noche, que ese sea parte del devocional de esta noche para nosotros. ¿Cómo podemos imitar el formato de oración de un apóstol inspirado? Y como es lógicamente esperado en un ejercicio de oración así,
caemos entonces en lo que se conoce como una doxología. Es una exaltación de lo que Dios es en un cántico glorioso de reconocimiento a eso. Así que lo que encontramos en este capítulo 3 son en realidad 3 secciones y vamos a destacar cada una de ellas en cuanto a eso. Vamos a empezar entonces el ministerio de Pablo a los gentiles. Yo voy a leer los primeros 13 versículos y luego lo que vamos a hacer es componer esos versículos para nosotros. Dice así, Efesios 3, capítulo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles. Y abra un paréntesis en el verso 2 y vamos a hablar de eso ahorita. Si en verdad habéis oído desde la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del ministerio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia que me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Y yo ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Cierra el paréntesis. Entonces déjenme tratar de descomponer eso. Lo primero que encontramos es una conexión en el verso 1 con lo que el apóstol ya ha venido enseñando. Él dice, por esta causa. Y la pregunta es, ¿cuál causa? Y esa causa ya ha sido analizada en el verso 2. La causa es el Evangelio. Por causa de lo que yo ya les declaré en el capítulo 2. Por causa de esa maravillosa noticia, las buenas nuevas con relación a Jesús, por esa causa quiero seguir. Aquí en el capítulo 2, básicamente en el verso 19 al 22, es cuando el apóstol, por así decirlo, hace un sumario de la realidad del Evangelio. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Todo ese es el capítulo 2 que ya estudiaron la semana pasada. Edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La idea es Jesús en la edificación de esta nueva vida, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. En otra palabra, ustedes también han sido recipientes de esta obra de salvación en Cristo Jesús. Y por eso, yo continúo, por esa causa, dice el apóstol, por esa causa, ¿qué? Por esa causa, dice él, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Una de las cosas más interesantes, el pastor Miguel en la primera clase habló un poquito de esto. Esa es una de las cartas más gloriosas que encontramos en la Biblia. Nosotros decimos, toda la palabra de Dios es inspirada y es útil para redarguir,
para exhortar, etcétera, etcétera, como dice 1 Timoteo 3:16. Eso no quita que hayan algunas porciones de la Biblia que nos ayudan mucho en el entendimiento de nuestra dinámica con Dios. Una de esas cartas es Efesios. Si nosotros arrancáramos el libro de Efesios de la Biblia, tuviéramos serios problemas para poder entender que la salvación es por gracia. Tuviéramos serios problemas para entender que nosotros los gentiles también somos parte de esto. Tuviéramos serios problemas para entender algunas demandas que Dios tiene de nosotros en la vida cristiana. Por tanto, es un libro glorioso. Una de las cosas más increíbles es que este libro glorioso, el apóstol Pablo no lo escribió sentado en Punta Cana con una piña colada, sino preso en Roma. Y es impresionante que el apóstol Pablo, en medio de grandes sufrimientos, de persecución, él fue inspirado a escribir lo que escribió en la manera como lo escribió, sobre todo porque destaca mucho su amor pastoral por las ovejas. Dice él: por esa causa de esa buena noticia, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Esa fue la mejor manera que él encontró para identificarse como autor de la carta. Él no dice yo, Pablo, apóstol, como dice en otros sitios. Aquí dice prisionero. Y otra de las cosas que él motiva, que él encuentra como motivación para hacer lo que hace, él dice aquí: por amor de vosotros. Entonces, nosotros pudiéramos pasarnos la noche solamente hablando de la implicación de esa palabra aquí, pero la idea es: nuestros mejores actos de mostrar la belleza de Jesús se encontrará en la manera en que amamos. O puesto en otras palabras, una de las maneras como mejor reflejamos la belleza de Jesús es en la manera en que amamos. Y para amar como Cristo manda, conlleva sufrimiento. Una de las cosas que encontramos, y la hemos hablado de esto muchas veces, cuando la palabra amor aparece, sobre todo en el Nuevo Testamento, relacionada con Cristo, conlleva un sufrimiento. Si nosotros, por ejemplo, citamos Juan 3:16, que es el versículo más popular de la Biblia probablemente: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué dice? Dio a su Hijo unigénito. La palabra amor está relacionada a dar, no a demandar. Aquí mismo en esta carta en Efesios, más adelante, dice a los esposos, maridos: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue que Cristo amó a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Otra vez, la palabra amar en el contexto asume un sacrificio. Y el apóstol dice: por esa causa de lo que Jesús ha hecho, yo, Pablo, y mi identidad en este caso es esta: prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros. Eso es maravilloso. De hecho, ya eso es suficiente para que nosotros salgamos por esa puerta esta noche diferente a como llegamos. La demanda más hermosa de Dios en Cristo para nosotros es que debemos imitarle en la manera en que amamos. Nosotros deberíamos de ser capaces de poder reflexionar en lo que hemos hecho hoy y encontrar motivaciones para decir: lo hice por amor a vosotros. Por amor a vosotros. Muy bien, ese es el verso 1. Una de las cosas más interesantes que sucede aquí ahora es lo que sigue. En realidad, a partir del verso 2 y hasta el verso 13, lo que encontramos es un paréntesis. Esto es impresionante. Es como si el apóstol Pablo ahora usara como de una anotación al margen, interrumpe lo que en el orden de la idea debería decir. Lo que el Efesios debiera de decir es esto: del verso 1 al 14,
como debiera de quedar es: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Verso 14, por esta causa pues, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el orden técnico de las palabras, lo que el apóstol inspiró fue orar por esta gente. Pero el apóstol ahora encontró necesario, obviamente bajo la inspiración del Espíritu, introducir un paréntesis en su expresión. Y eso es lo que se ha denominado el gran misterio del Evangelio. Entonces, en esta primera sección, por así decirlo, es casi un abortivo. Es un paréntesis que rompe el orden de las palabras, pero que es maravilloso en las cosas que declara. Así que nosotros vamos a aguantarlo en el verso 1 y vamos a nadar en el paréntesis ahora, que va desde el verso 2 al verso 13, y es lo que se conoce el misterio de Pablo a los gentiles. Yo no sé en su Biblia que está ahí, pero muy posiblemente el verso 2 abre un paréntesis que se va a cerrar en el verso 13. Y como paréntesis, gramaticalmente lo que indica es que si usted lo saca de ahí, no se pierde el hilo de la idea. Eso es lo que manda. ¿Qué dice el paréntesis? Y el apóstol habla de este gran misterio. Dice el verso 2, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada a vosotros. Lo primero que encontramos es esa expresión, gracia de Dios. Lo que sea que el apóstol va a hablar, él lo cualifica como un efecto de la gracia de Dios. Hermanos, esa es nuestra vida. En esencia, eso es nuestra vida. Lo que sea que podamos señalar como algún efecto de Dios en nosotros tiene una sola razón: la gracia de Dios. Una de las cosas que debiera inspirarnos más en la vida cristiana es reflexionar en esa gracia de Dios. En la manera como Dios actúa con nosotros, los méritos quedan excluidos. Una de las cosas más difíciles en la vida de fe es entender el concepto de la gracia de Dios. Piensa por un momento en esto. La única razón para que hoy podamos tener una comunión con ese Dios glorioso del universo es por algo que sucedió hace ya 2000 años. La única base sobre la cual hoy podemos tener acceso a la presencia de ese Dios fue por lo que Jesús alcanzó en la cruz hace 2000 años. A ese evento no hay nada hoy que podamos hacer que pueda resultar y añadirle valor. No hay nada hoy, no importa lo que sea que usted haga, que le sume valor a lo que Cristo ya hizo. Pero tampoco hay nada hoy que podamos hacer que le reste a lo que Jesús hizo. Jesús fue a una cruz siendo inocente y sin pecado. Obedeció perfectamente la ley. Cumplió a cabalidad lo que la justicia de Dios demandaba para que hoy podamos tener una relación con ese Dios glorioso. Eso es gracia. Eso es gracia. La ley está excluida, los méritos están excluidos, las capacidades están excluidas. Si nosotros entendiéramos un poco mejor el concepto de la gracia, nuestra vida debería ser de celebración. La vida cristiana es un llamado a disfrutar de Dios por algo que ya Jesús alcanzó. Yo no tengo que demostrarle nada a Dios, yo solo tengo que disfrutar de Él. Dios es más glorificado, dice el pastor John Piper, cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Entonces la idea no es sudar por Cristo para yo demostrar que me gané este asunto. La idea es al revés. Déjame disfrutar en Cristo
por causa de su glorioso sacrificio. El apóstol, cuando va a hablar de este gran misterio, no encontró una mejor manera por donde empezar que esto, la gracia de Dios. Es una dispensación de la gracia de Dios. Y él dice, esa dispensación de gracia de Dios me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes escribí brevemente. Lo que el apóstol dice, yo quiero hablarle de esto. Dios me reveló sobre esto. Mi pasión ahora es comunicar acerca de ese gran misterio. Mi pasión ahora mismo es poder impactar su vida con esta gran noticia, es traer la Navidad para ustedes aquí. Dice él, me fue dado a conocer el misterio. Y esa es la palabra clave en este famoso paréntesis que va a consumir 12 versículos de este capítulo 3. En esta primera sección todo gira alrededor de este asunto, el gran misterio. ¿Qué es lo que es el misterio? ¿Cómo funciona ese misterio? ¿Qué tiene que ver ese misterio conmigo? Es la idea. Y Pablo va a introducir esto. Dice el verso 4, en vista de ese misterio, ustedes leyéndolo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo otra vez. Y la idea es, cuando le hable de esto, ustedes entenderán que hay una revelación que antes no había. Yo quiero hablarle en una dimensión diferente de lo que es ese Cristo. Yo quiero que ustedes se sientan invitados a algo que puede transformar su vida. Y el apóstol sigue insistiendo con el tema de ese gran misterio. Dice el verso 5, un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Una de las cosas más maravillosas de la palabra es que la palabra tiene un solo tema, tiene un solo mensaje, pero hay una revelación progresiva de la palabra. De hecho, técnicamente hablando, nosotros siempre estamos conociendo más de Dios en su palabra. Pero en la manera como progresa el plan de redención de Dios, hay una revelación progresiva y el apóstol apela a esa realidad aquí. Habla de un misterio que antes no se dio a conocer. En otras palabras, hoy nosotros, hermanos, por causa de eso, tenemos, por ejemplo, el Nuevo Testamento en nuestra Biblia. Los hermanos del Antiguo Testamento tenían un conocimiento muy limitado de esa salvación. Nosotros tenemos hoy más conocimiento que Abraham. Hoy nosotros podemos comprender mucho más acerca de ese Dios trino, acerca de cómo opera eso en nuestros corazones, acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque misterios ahora se han dado a conocer. Y yo creo particularmente que eso es lo que hace al apóstol tan apasionado por esta realidad, porque nosotros somos así. Cuando nosotros descubrimos algo nuevo, lo queremos compartir. Cuando nosotros no consumimos una realidad, estamos esperando el primero que se nos acerque para compartirle acerca de eso. Y eso es básicamente lo que está consumiendo al apóstol aquí en esta introducción. Yo quiero dar 4 observaciones de ese misterio. 4 observaciones. Todavía yo no le he dicho cuál es el misterio, porque es que el apóstol lo hace así. Él como que crea una intriga, un drama, y la idea es, ¿cuál es este famoso misterio que nos tiene casi al desespero? Bueno, lo primero es, el evangelio incluye a los gentiles. Eso es parte del misterio. Y eso es una tremenda noticia. El apóstol está apasionado simplemente para decirte a ti y a mí, el evangelio es para ti. Esto no está exclusivamente determinado para el pueblo de Israel. El Israel físico no está determinado para un judío. El apóstol está extasiado
Porque él dice, el alcance del evangelio se ha extendido. Y es la primera vez en la palabra que una declaración tan precisa sucede así. Dice el verso 6, a saber, ese es el misterio, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el evangelio. Ese es el misterio. Hay salvación para los gentiles. Podemos predicar el evangelio. Podemos ir a las naciones porque hay esperanza para nosotros. En segundo lugar, Pablo se identifica como un apóstol para los gentiles. Él dice el verso 7 de ese evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don, otra vez, de la gracia de Dios, que me ha concedido según la eficacia de su poder. Y una de las cosas aquí especiales que es bastante relevante en el texto es Dios llama a esa labor. Dios, por el poder de su gracia, llama a hombres a su servicio. El apóstol dice, Dios me ha hecho ministro. Esto no es un asunto de que yo me metí en esto. Yo creo que es una contradicción en el texto. Hay gente que dice, miren, si Dios me muestra algo, yo hasta pastor me meto. Y yo digo, este tipo no ha leído Efesios nunca en su vida. Porque tú no te metes al ministerio, Dios te llama al ministerio. Dios te equipa por su gracia al ministerio. Esa es la idea. En tercer lugar, Pablo se le concedió la gracia de anunciar a los gentiles específicamente las riquezas en Cristo. Dice el verso 8, a mí, dice el apóstol, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Usted sabe quién está hablando? Este es el apóstol Pablo. Déjenme decirle algo. Eso no es una falsa humildad. Esa es la manera como todos nosotros debemos quedar cuando reflexionamos acerca de la realidad de la gracia de Dios. Este hombre subió al tercer cielo. Este hombre escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Este hombre tenía la educación necesaria para hacer muchas de estas cosas. Pero cuando él se veía en el espejo de la gracia de Dios, esto era lo más apropiado que él podía decir: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. La pregunta mía es, si eso es el apóstol Pablo, ¿qué usted cree de mí? ¿Cómo nos sentimos nosotros en el pueblo de Dios? ¿Podemos decir con honestidad que nos sentimos el más pequeño de todos los santos? La única manera en que podemos tener una identidad correcta delante de Dios, de nuevo, es reflexionando en su gracia. Somos lo que somos por causa de su gracia. Eso debe hacernos gente humilde. Nosotros debiéramos de ser la gente más agradecida del planeta, porque Dios en Cristo Jesús perdonó nuestros pecados. Y la implicación práctica de esto entonces, que no es correcto que nos quejemos tanto. Hay gente que dice, yo soy un pecador salvado por gracia. Yo lo que soy un pecador. Y 5 minutos más tarde alguien le dice, bueno, es que tú pecas mucho. Yo. Entonces tú no estás entendiendo de qué estamos hablando. Nosotros estábamos condenados a una eternidad separada de Dios. Y por su gracia,
Dios decidió rescatarnos. Entonces, ¿de qué méritos es que estamos hablando? Nosotros debemos ser la gente más agradecida del planeta. Debemos mostrar esa misma actitud de decir, a mí, Dios me colocó en la IBI, a mí. Dios, conociendo mi vida, mi pasado, mis pecados, me dio el regalo, el privilegio de estar en la familia de la fe. Esa es la humildad que necesitamos para disfrutar más de Dios. Por eso es que el orgullo lo que hace es que distorsiona la realidad de la gracia de Dios. El apóstol insiste, esa gracia. Dice, me dio por su gracia este honor de anunciar a los gentiles. ¿Qué anuncia él a los gentiles? Las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es el evangelio. El evangelio es todo acerca de Cristo. El evangelio es hablar de sus riquezas. El evangelio es hablar de sus inescrutables riquezas. Y una de las preguntas cuando uno lee esto debiera ser, ¿qué es tan hermoso aparece Cristo para mí hoy? Si este hombre, el apóstol Pablo, estaba tan consumido, tan apasionado, porque Dios le dio por la gracia el honor de ir a anunciar esto a los gentiles, él dice, inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué tan rico aparece Jesús para mí hoy? ¿Qué tan interesante aparece Jesús para mí hoy? ¿Qué tan hermoso es Jesús para mi alma? Eso es lo que hará que yo esté motivado a hablar de Él. Eso es lo que hará que mi corazón sea movido para proclamar de su grandeza y de poder. Si Jesús no aparece hermoso a nuestras vistas, entonces no seremos apasionados acerca de Él. El apóstol habla de inescrutables riquezas de Cristo. Y él dice, se me dio la oportunidad también de sacar a la luz, publicar la dispensación del misterio que por siglo ha estado oculto en Dios, creador de las cosas. Dice, es un misterio que ahora podemos publicar. Es un misterio que ahora podemos revelar. Y finalmente, el apóstol en este misterio habla de que es un mensaje que debe de alcanzar los confines del mundo, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Esa es la idea. ¿Cómo? Por medio de la iglesia. ¿A dónde? A los principados y potestades en las regiones celestes, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice él, en quien tenemos, es en ese Señor que tenemos ahora libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Y es la dinámica de nuestra relación con Dios. Eso es exactamente todo lo que el libro de Hebreos trata de revelar. Todo el libro de Hebreos intenta informarnos de ese rol sacerdotal de Jesús. Es por medio de Jesús el acceso al Padre. Por eso aún cuando Jesús enseñaba a orar, y los discípulos, la historia de la iglesia, después que terminaban, decía, en el nombre de Jesús. Porque la idea es como si Jesús orara. Y la idea es la única manera de entrar. Jesús es quien nos representa a nosotros. 12 versículos consumen al apóstol Pablo en este gran misterio. Que el evangelio es para los gentiles. Que él se considera llamado por la gracia a ser apóstol, representante, anunciador de los gentiles. Que este mensaje debe ser proclamado porque antes estaba oculto y debe llegar a todo lugar. Y en el verso 13 dice, ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Y esto es extremadamente interesante. Es como
el apóstol Pablo revelando su corazón. Su corazón está tan consumido por la belleza de Jesús. Su corazón está tan consumido por la oportunidad de proclamar acerca de esa gran noticia, de exaltar esa gracia, que sus tribulaciones presentes no quería que fuera un tema de desánimo para estos hermanos. Él dice que no desmayen a causa de mis tribulaciones. Pablo no quiere que su encarcelamiento sea motivo de preocupación. Entonces, ¿dónde está enfocada la atención de este hombre? Naturalmente, nosotros somos lo contrario a eso. Nosotros queremos llamar la atención sobre nosotros. Si a mí me duele la cabeza, yo le quiero hacer sentir a media iglesia que a mí me duele la cabeza. Si yo tengo un problema en el trabajo, si yo tengo un problema de salud, y yo no estoy diciendo necesariamente que eso es malo, el punto es, el apóstol estaba tan consumido en Jesús que lo que sea que pudiera ser un tema de obstáculo, de distracción, él quería anularlo, incluyendo sus propios sufrimientos. Sus propios sufrimientos. Esa es la primera parte de este capítulo 3. La pasión del apóstol Pablo por ese gran misterio. Habiendo estudiado eso, vamos a nuestra segunda parte. Entonces, Pablo ora otra vez por los efesios. Yo quiero encadenar porque dice que es una segunda oración. Y la idea es, en el capítulo 1, Pablo cerró ese capítulo orando. Yo quiero destacar aquí simplemente el rol de la oración en este apóstol Pablo. Y la idea es cómo podemos imitarlo. Yo voy muy brevemente a refrescarle la primera oración del apóstol en el capítulo 1 para que podamos considerar la segunda oración que él hace por esta iglesia en el capítulo 3. Este es un texto que ya lo estudiamos en la segunda clase. Esta es la primera oración del apóstol Pablo por esta iglesia aquí en Efesios. Dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, yo he escuchado de la fe, yo he escuchado de vuestro amor por todos los santos. Y él dice, habiendo escuchado de eso, yo no ceso de dar gracias por vosotros. Y la pregunta es, ¿cómo tú das gracias? Y él dice, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. De donde aprendemos que una de las maneras para mostrar gratitud por alguien es orando por esa persona. Orando. Y dice él, y esta es la oración, verso 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, que les dé espíritu de revelación en un mejor conocimiento de ese Jesús. Verso 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Y qué va a pasar cuando sea iluminado mi ser interior? Para que sepáis, entiendan, conozcan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Verso 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó muy por encima de todo eso. Y dice el verso 22, y todo lo sometió bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Esa fue la oración del apóstol Pablo empezando la carta de Efesios por esta iglesia, cuando simplemente le había hablado de las riquezas de Jesús a través del Padre, a través del Hijo, a través del Espíritu Santo. Y ahora, después que el apóstol expresa su pasión por predicar de Cristo a los gentiles, él no encontró algo más apropiado de nuevo que orar por esta iglesia. Y es lo que se conoce la segunda oración de Pablo por esta iglesia, aquí en el capítulo 3, verso 14 al 19. Entonces yo lo voy a leer y lo que vamos a hacer es destacar algunas cosas. Escuchen esta oración.
Por esta causa, otra vez, pues yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ese es uno de los modelos de oración más hermosos que encontramos en la Biblia. Y nosotros creemos que una de las razones por las cuales el Espíritu Santo inspiró a este apóstol a orar así es porque son oraciones que podemos imitar. Dios es más glorificado cuando oramos conforme a su voluntad. Nuestras oraciones van a ser más poderosas si oramos en el lenguaje de Dios. De hecho, nuestras oraciones serán más poderosas si usamos la palabra de Dios en la oración. Y de ahí es donde decimos, debemos aprender a orar la palabra. Orar la palabra, exactamente lo que la Biblia dice. Porque eso garantiza que va exactamente conforme a la voluntad de Dios. El problema de nuestras oraciones es que no siempre entonan con la voluntad de Dios. No sincronizan con la voluntad de Dios. De hecho, Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal en vuestras pasiones y deseos. ¿Cómo yo puedo entonces asegurar que mis oraciones serán escuchadas y yo seré bendecido? Cuando aprenda a orar más conforme a la voluntad de Dios. Y una de las maneras es usando la palabra. Y esa es la belleza de una oración como esta, que podemos tomarla y aplicar las realidades de gente que amamos para orar por ellos. Dice, en primer lugar, la invocación. ¿Cómo él invoca a Dios? Él dice, por esta causa, otra vez del Evangelio, pues, yo doblo mis rodillas. Y obviamente nosotros sabemos por otras porciones de la Biblia que cada vez que usted ora no necesariamente tiene que ponerse de rodillas. Pero es interesante que el apóstol destaca esta postura. Y nosotros creemos que aunque no es un mandamiento que obliga a orar así, muchas posibilidades, es bueno para el enfoque del alma. Estar de rodillas muestra reverencia. Estar de rodillas muestra humildad. De hecho, estar de rodillas nos mantiene despiertos muchas veces. Así que nosotros sugerimos, no siempre, pero cuando se pueda, orar de rodillas. Dice, ante el Padre. Es al Dios Padre a quien oramos. Es al Dios que puede hacer lo que no podemos hacer. Es al Dios que nos invita a orar. Dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. La idea es que gobierna, que crea, que está en control de todo lo que sucede. Es a ese Padre a quien yo doblo mis rodillas ahora y voy a orar. La pregunta es, ¿qué ora el apóstol Pablo? Escuchen la profundidad y la belleza de esta oración. Él dice, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria primero. El apóstol apela a un argumento del poder, de la gracia de Dios. Dice las riquezas de su gloria. La razón por la que vamos a Dios es porque Dios puede hacer. La razón por la que vamos a Dios es porque Dios tiene que dar. La razón por la que vamos a Dios es porque Dios ha prometido bendecirnos.
El apóstol en su oración, él conjuga todas esas realidades. Él se acerca a Dios motivado por una realidad de la riqueza, de la gloria de Dios. Y dice, yo oro que Dios conceda conforme a las riquezas de su gloria, que conceda que ser fortalecidos con poder de su espíritu. Y esta oración es muy especial y también muy edificante, porque nosotros necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu. Una de las cosas, desde el instante en que nos levantamos cada día, es que seremos amenazados con que el gozo de nuestra salvación se reduzca. Una de las amenazas más grandes es que nuestro ser, el espíritu, sea debilitado. El apóstol Pablo sabía claramente lo que le estaba pidiendo. Y esta es una oración que no debe faltar en nuestra lista de oración. El apóstol dice, conforme a tus riquezas, yo oro por estos hermanos que puedan ser fortalecidos con poder por su espíritu. El espíritu está en nosotros ya. Ahora es que queremos que en nosotros ese espíritu tenga poder. ¿Poder para qué? Poder para guiarnos, poder para iluminarnos, poder para darnos convicción, poder para traer consuelo a nuestras almas. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos la obra de iluminación del Espíritu Santo para entender cuando hay confusión. A veces tenemos que tomar una decisión, hay 10 opciones y nosotros no sabemos. Es la obra del Espíritu Santo aclararnos la cabeza. Nosotros necesitamos fortaleza en medio de las tentaciones, que podamos ver el pecado como Dios lo ve y podamos rechazarlo. Es el Espíritu Santo que da convicción de pecado. Nosotros necesitamos el hecho de ser fortalecido en el Espíritu, porque a veces estamos desanimados. Y es el Espíritu Santo, el único dentro de nosotros, que puede traer consuelo a nuestras almas. Cuando el Señor Jesucristo iba a ascender, los discípulos estaban muy turbados, porque ellos habían dejado todo para seguirle y ahora se iba. Y las palabras del Señor Jesús fueron estas: no se preocupen, yo me iré y haré el Consolador. ¿Y saben a quién se refería? Al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que el Espíritu en nosotros esté fortalecido. El apóstol Pablo lo sabía muy bien. Y él dice, yo oro eso. Yo oro que conforme a las riquezas de tu gloria, estos hermanos puedan ser fortalecidos con poder por su espíritu. Y una de las declaraciones específicamente de esa fortaleza es en el hombre interior. Y esto es importante. Nosotros somos lo que somos por dentro. Nosotros somos lo que pensamos, tal cual es su pensamiento dentro de él, dice Proverbio, tal es él. La realidad nuestra no es lo que aparentamos. La realidad de nosotros no es Facebook. La realidad de nosotros es lo que somos en privado con Dios. Y lo que el apóstol está pidiendo es una realidad que es en el mundo interior nuestro. Cuando nosotros estamos debilitados por fuera, se resuelve con asuntos médicos. Hay problemas orgánicos que se resuelven aún descansando. Pero cuando usted tiene un problema por dentro, eso no se resuelve con terapia. Eso no se resuelve con un spa. Solamente Dios hablando su palabra por el poder del Espíritu. Y lo que el apóstol dice, yo quiero que tú lo fortalezcas en su hombre interior. En su hombre interior. ¿Y cuál será el efecto? Dice el verso 17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Ahí aparece. Una de las evidencias entonces de que estaremos fortalecidos con poder por ese espíritu
en el hombre interior es que Cristo habitará en el corazón. Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo Cristo hace eso hoy? Y la respuesta es su palabra. Si la palabra de Cristo mora en nosotros, es la manera de permanecer en Jesús. Entonces esto es interesante. La oración del apóstol es un fundamento firme sobre el cual puede edificarse una vida de fe. Él dice, fortaleza del Espíritu por dentro, de tal manera que Cristo pueda morar en el corazón. Y la palabra en el original es que tome control del corazón, esa palabra. Nosotros somos gente de la palabra. Lo que nos sostiene es la palabra. Lo que nos cambia es la palabra. Lo que trae aliento es las promesas de Dios. Nosotros necesitamos ser gente llenos de esa palabra. Y el apóstol Pablo sabe perfectamente que para hacer eso el Espíritu Santo tiene que estar con poder dentro. Y eso es lo que está pidiendo. Dice, Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. Hay un efecto de esa palabra cuando el Espíritu la usa. Uno de los frutos de ese Espíritu es amar. Esto es importante porque ¿por qué de tantas cosas el apóstol específicamente lo que cita es esto? Hay una razón. Y eso es parte por la cual debemos estudiar la palabra. ¿Por qué el apóstol aquí, cuando está hablando de esta necesidad que Cristo more dentro, que permanezca a través de su palabra, y dice ahora que arraigados, cimentados en amor? Porque uno de los frutos primarios que genera el poder de la palabra es amar. De lo que hablábamos ahorita, una vida de dar, no de demandar. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y lo primero es que tenemos que recibir. Cuando esa palabra abunda, uno de los frutos es el amor. ¿Y cuál será el efecto? Que sean capaces. Entonces es una actitud, es una habilidad lo que se busca, una capacidad. Hay desafíos en la vida de fe que tenemos que ser capaces de comprender, capaces de discernir. Y él dice, con todo eso dentro, la idea es que sean capaces de comprender junto a todos los demás santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. ¿Qué busca el apóstol Pablo con este amor de Cristo? Que él tiene que hacer una oración tan elaborada para llegar aquí. O sea, el resultado de la oración del apóstol Pablo es que podamos conocer ese amor de Cristo. Y él empieza con fortalecerlo por el Espíritu que muere Cristo, la palabra, para que seamos capaces de comprender, para que podamos discernir, para que podamos entender con más claridad cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Para eso aquí hay que pararse y detenerse y respirar. ¿Qué tiene que ver el amor de Cristo con esto? Porque esto está conectado. En esencia, la realidad que a nosotros nos sostiene es este amor impresionante de Cristo. Y uno de los problemas de nosotros es que no reflexionamos en esa realidad. Uno de los problemas de nuestra generación es que estamos consumidos por lo que se ve y no reflexionamos en lo que no se ve. Nosotros vivimos en una generación donde estamos demasiado consumidos en lo temporal
Y eso nulifica la capacidad del alma para reflexionar en lo eterno. Nosotros perdemos la oportunidad de deleitarnos en lo que tenemos porque estamos demasiado enfocados en lo que no tenemos. Y el apóstol Pablo nos presenta una de las más hermosas realidades que tenemos en la vida. Él dice, el amor de Cristo. Hay algo en el amor de Cristo que el apóstol Pablo encuentra que es indispensable para la vida de estos hermanos. Hay algo del amor de Cristo que para el apóstol Pablo es crucial que esta gente pueda conocer. Hay algo del amor de Cristo que para el apóstol Pablo es importante que podamos experimentar. Y la pregunta es, ¿qué tanto conocemos del amor de Cristo? ¿Qué tanto disfrutamos del amor de Cristo? ¿Qué tanto nos impacta el amor de Cristo? Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses, sino que se humilló, se hizo hombre, no se conformó con hacerse hombre, se hizo el menor de los hombres. No se conformó con ser el menor de los hombres, se hizo pecado por nosotros. Fue a la cruz siendo inocente para pagar por nosotros. No se conformó con morir, sino que eligió la muerte de cruz, donde morían los malvados, los desechados. El amor de Cristo. Y esta es una realidad sobre la cual tenemos que reflexionar. Yo se lo voy a poner en estas palabras. Nosotros estamos programados, cableados internamente, con la convicción de que nadie en este mundo nos ama más que nosotros mismos. Las decisiones que tomamos, las motivaciones que hacemos son guiadas por esta convicción interna. Nadie me ama a mí más que yo mismo. Esa es la razón por la que cuando yo me veo en el espejo, yo creo que yo soy bonito. Esa es la razón por la cual cuando yo doy una opinión, yo creo que el New York Times debe publicarlo en primera plana. Esa es la razón por la cual yo me considero, como yo pienso lo que pienso, hago lo que hago, digo lo que digo y amo lo que amo. Me amo, nadie me ama más que mí. Cuando a mí me hacen una propuesta, yo lo que analizo es me conviene o no me conviene, cómo me afecta a mí. Y naturalmente vivimos bajo esa convicción. El problema es que el amor nuestro tiene un límite que se llama la muerte. Si yo, para amarme, tengo que morir, fracasó el proyecto. Se acabó. Eso es ilógico. La muerte es el límite de mi amor. La grandeza del amor de Cristo es que Él venció la muerte. Entonces Cristo te ama más a ti que tú mismo. El amor de Cristo es impresionante. No hubo barrera que podían limitar la grandeza de su amor. Hoy debe ser la más alta motivación en nuestras vidas. Nadie nos amó como Jesús. Nadie nos ama como Jesús. Nadie nos amará como Jesús. Y el apóstol Pablo ora por esta gente que puedan ser fortalecidos con poder por el Espíritu en su hombre interior, de tal manera que Cristo muere por la fe en sus corazones. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el efecto que el apóstol Pablo desea para los hermanos? Que ellos puedan conocer la dimensión de este amor. Un amor que por más mente que tú le des, no la va a poder entender. Dice el texto aquí, sobrepasa el conocimiento. Sobrepasa el conocimiento. Nosotros debemos ser gente abrumados por el amor de Jesús. El amor de Cristo debe abrumarnos. El amor de Cristo debe consumirnos. Dice, para que seáis llenos hasta la medida de toda
la plenitud de Dios. Dice, seáis llenos. Y aquí hay otra aplicación para nosotros, hermanos. El problema de nosotros es que estamos vacíos. Y el problema de nosotros es que hemos entrado en una dinámica de intentar llenar este vacío con cosas. Y las cosas de este mundo no pueden llenarnos. Las cosas de este mundo no han sido diseñadas para darnos esa satisfacción. Solo Jesús puede entrar a un alma vacía y llenarla. ¿Qué tan llena? Dice el apóstol, a la medida de toda la plenitud de Dios. Esa es esa secuencia de la dinámica espiritual que puede hacernos gente satisfechas en Dios, completas en Cristo. Nuestro gozo depende de estar llenos de eso. Y es ese amor de Cristo que logrará que estemos tan llenos que todo lo demás sea una opción. Las ofertas miserables del pecado entonces ya no serán tan atractivas porque estamos llenos. ¿Ha visto usted cuando usted termina de almorzar? ¿Cómo usted se siente y le pasan un pollo por el lado? ¿Qué usted siente? Hasta repulsión. Cuando usted está en un restaurante y termina de comer, usted quiere que el camarero se retire el plato rápido. Pero si usted tiene 7 días sin comer y le pasan un pollo por el lado, usted se lo va a arrebatar a la persona que está ahí. La razón por la que la oferta del pecado nos resulta tan atractivo es porque estamos vacíos. ¿Entienden ustedes entonces lo que el apóstol Pablo oró? Yo quiero que estos hermanos estén llenos en ti. Yo necesito que estos hermanos puedan entender y experimentar el amor de Cristo. Y para eso tienen que ser fortalecidos con poder en el espíritu, en el hombre interior, para que Cristo permanezca, para que Cristo abunde. Esa es la oración que nosotros necesitamos. Esa es la oración que debemos de imitar. Y finalmente, para terminar, hay una doxología. Verso 20 al 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hay gloria a Dios por lo que Él puede hacer. Dice, aquel que es poderoso. El Dios al cual servimos, el Dios al que adoramos, es un Dios poderoso. ¿Qué tan poderoso? Él puede hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Dios es un Dios poderoso, no lo vamos a entender. Y por causa de eso, es un Dios que merece la gloria. ¿Cómo se da esa gloria? ¿Cuándo se da? Dice, a Él sea la gloria, los medios en la iglesia, en Cristo Jesús. ¿Quiénes están involucrados? Todas las generaciones. ¿Hasta cuándo? Por los siglos de los siglos. Es una doxología, es un cántico de adoración a Dios. ¿Qué aprendemos de aquí? Todo esto está muy bonito. ¿Qué me enseña? ¿Qué me demanda? ¿En qué me reta Efesios capítulo 3? Esa es la pregunta. ¿Cómo está nuestro deseo de glorificar a Dios en nuestras vidas? El apóstol Pablo estaba consumido por proclamar el mensaje a los gentiles, las inescrutables riquezas de Cristo. Él no podía esperar proclamar este gran misterio. ¿Cómo está nuestra pasión por predicar de Cristo, por hablar de Cristo, de su belleza y su poder? En segundo lugar, ¿qué evidencias tenemos de que estamos llenos de ese Espíritu Santo? En esa oración que el apóstol hacía, ¿cómo estamos? ¿Estamos consumidos por lo que ya Dios es para nosotros en Cristo? ¿Estamos tan enfocados, satisfechos en eso que
las ofertas del mundo temporal no nos llaman tanto la atención? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Eso es Efesios capítulo número 3. Y muy brevemente, ¿qué nos espera? Hemos visto 3 capítulos hasta ahora y es lo que llamamos los indicativos. Todo lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Ya Dios habló lo que tenía que hablar. Ahora fuego viene. Vamos a aterrizar este avión. Los imperativos de Efesios. ¿Qué Dios espera de nosotros ahora por lo que ya Él ha hecho? Efesios 4:1, el primer versículo arrancando dice: yo pues, dice, prisionero del Señor, yo os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Si eso es una realidad, que Dios hizo todo eso y es real, entonces, ¿cómo deben ser nuestras vidas a partir de eso? Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 6. Y con la ayuda de Dios, este próximo miércoles entonces entramos a los imperativos de Efesios y vamos a hablar de Efesios capítulo 4.